Alonso de Villamarín lo tenía todo. Era el duque de Valdeluz, dueño de tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, de campos fértiles, de viñedos antiguos y de una fortuna que su familia había construido durante generaciones. Había heredado el ducado 10 años atrás, tras la muerte de su padre, y desde entonces no hubo un solo día en el que no cargara con el peso de ese nombre. Cada decisión pasaba por él, cada problema también era respetado, admirado, envidiado, pero nadie sabía que dentro de él había algo que no terminaba de encajar, porque Alonso podía gobernar una ciudad entera, pero no sabía qué hacer con su propia vida. Aquel día cumplía 35 años, y con ese cumpleaños llegó también algo que llevaba tiempo evitando: la presión. En la gran mansión de los Villamarín vivían con él las dos mujeres que habían sido su verdadero hogar, doña Carmen, su abuela sabia, observadora, y siempre un paso por delante de todos, y Mercedes, su tía, la mujer que prácticamente lo había criado desde que su padre murió. Fue ella quien lo sostuvo en sus días más difíciles, quien ocupó el lugar que nadie más pudo ocupar, y fue precisamente con ella con quien todo estalló esa mañana. «Necesitas una esposa, Alonso», dijo Mercedes con firmeza. «El ducado necesita un heredero». Él no respondió de inmediato, porque en el fondo sabía que tenía razón, pero hay verdades que el corazón no está listo para aceptar. «No voy a casarme solo por cumplir», respondió él frío. «No ahora». La tensión creció, las palabras comenzaron a pesar más de lo que debían, y lo que empezó como una conversación terminó en discusión. Alonso estaba harto de que decidieran por él, harto de que su vida pareciera escrita por otros, así que hizo lo único que sabía hacer cuando todo se volvía demasiado. Se fue, cruzó el patio de piedra con pasos firmes, llegó al establo, montó su caballo y salió sin mirar atrás. Había un lugar al que siempre regresaba cuando necesitaba pensar, un lugar que no pertenecía al duque, sino al hijo. La vieja cabaña de su padre, escondida entre árboles, junto a un lago tranquilo donde el tiempo parecía detenerse. Allí había aprendido a guardar silencio, a observar, a sentir, y nadie, absolutamente nadie tenía permiso para tocar ese lugar, porque cada tabla, cada rincón, seguía teniendo la presencia de su padre. Hacía meses que no iba, pero ese día lo necesitaba. El camino estaba en calma. El aire olía a tierra húmeda. El sol caía suave sobre los campos, y poco a poco la tensión fue abandonando su cuerpo hasta que la vio, la cabaña. Pero algo no estaba bien. Las ventanas estaban abiertas, la puerta entreabierta, y una fina columna de humo salía por la chimenea. Alonso tensó el cuerpo de inmediato. Alguien estaba allí, en su lugar. Aceleró el caballo sin pensarlo. El corazón le latía con fuerza. No de miedo, sino de rabia, porque alguien había cruzado un límite que nadie debía cruzar. Y entonces la vio, una silueta femenina, de espaldas arreglando la puerta como si aquel lugar le perteneciera. Alonso detuvo el caballo de golpe, bajó con firmeza y avanzó hacia ella con los ojos encendidos. «¿Qué cree que está haciendo en mi cabaña?» La mujer se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Alonso, algo en el aire cambió, algo que ninguno de los dos sabía explicar todavía. La mujer no retrocedió. Siguió sosteniendo la madera entre sus manos, como si aquella irrupción no fuera suficiente para hacerla temblar. Tenía el cabello castaño recogido bajo un pañuelo sencillo y el rostro marcado por el cansancio. Pero sus ojos eran firmes, demasiado firmes para alguien que acababa de ser descubierta. «Señor», dijo con voz baja pero estable, «pensé que este lugar estaba abandonado». Alonso la observó en silencio unos segundos. Aquello no tenía sentido. La cabaña podía estar vieja, pero nunca abandonada, nunca para él. Bajó completamente del caballo y se acercó con paso decidido. «Está en mi propiedad», dijo sin suavizar el tono. «Y esa cabaña es mía». Ella lo miró con atención, y por primera vez dudó, no por miedo,
sino porque empezó a entender. La ropa elegante, la forma en que hablaba, la seguridad con la que se movía, y el caballo detrás de él. No necesitaba más pruebas. «Lo siento», respondió bajando apenas la mirada. No sabía que pertenecía a alguien. Alonso frunció ligeramente el ceño. «No estás sola, ¿verdad?». Ella no respondió de inmediato. Sus dedos se tensaron sobre la madera, y ese pequeño gesto fue suficiente. «Quiero que salgan de mi propiedad», añadió él más firme. «Ahora mismo». El silencio se volvió pesado, denso, como si algo importante estuviera a punto de romperse. «Por favor», dijo ella finalmente alzando la mirada. «No tenemos a dónde ir». Y entonces una voz se escuchó desde dentro de la cabaña. «Victoria». «¿Qué ocurre?». Alonso giró levemente la cabeza. La mujer también. Y en ese instante todo cambió. «Está todo bien, padre», respondió ella con rapidez. «Padre». Aquella palabra se quedó suspendida en el aire. Un segundo después, un hombre apareció en la puerta, delgado cabello completamente blanco, apoyado en un bastón oscuro, y con una mirada que no miraba. Alonso lo entendió de inmediato. El hombre era ciego. «¿Quién está ahí?», preguntó el anciano, girando levemente el rostro. Victoria dio un paso hacia él, como si su cuerpo reaccionara por instinto, como si protegerlo fuera lo único importante. «Es el dueño de la cabaña», dijo con calma. «Ya nos vamos». El anciano bajó la cabeza en silencio, sin discutir, sin suplicar, solo aceptando, y ese gesto golpeó a Alonso más fuerte que cualquier palabra, porque en ese instante lo vio todo, un padre que no podía ver, una hija que cargaba con todo, y dos personas que no tenían nada, pero aún así se mantenían en pie. Alonso apretó la mandíbula. La rabia con la que había llegado empezó a deshacerse. No desapareció del todo. La cabaña seguía siendo suya. El recuerdo de su padre seguía siendo intocable, pero ahora había algo más, algo que no podía ignorar. Volvió a mirar a Victoria, al rostro cansado, a las manos marcadas, a esa forma de sostenerse firme incluso cuando todo estaba en contra, y sintió algo incómodo en el pecho, algo que no era enojo, era otra cosa. «¿Cómo se llama?», preguntó de pronto bajando el tono. Ella lo miró sorprendida por el cambio. «Victoria». «Victoria Alarcón». Alonso asintió lentamente. «¿Y su padre?». El anciano respondió antes que ella. «No necesita saber mi nombre», dijo con dignidad. «Ya nos estamos yendo». Victoria cerró los ojos un segundo. «Se llama Héctor», añadió en voz baja. «Héctor Alarcón». Alonso no se ofendió, al contrario. Entendía perfectamente esa reacción. Si él estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo. El silencio volvió a instalarse entre los tres, pero ahora era diferente, más pesado, más humano. Alonso respiró hondo, miró la cabaña, el humo en la chimenea, el leve aroma de comida que salía desde dentro. Llevaban allí días, quizá semanas, y nadie se lo había dicho. Pero eso ya no era lo más importante. Lo importante estaba justo delante de él. Volvió a mirarla. «Dijo que necesita trabajo», murmuró. Victoria asintió despacio. «Puedo hacer de todo, señor. Cocinar, limpiar, lo que sea. Solo necesito una oportunidad». Y en ese instante, sin darse cuenta, Alonso tomó una decisión que cambiaría todo. Alonso se quedó en silencio, mirando a Victoria, luego al anciano, y finalmente a la cabaña, a su cabaña, aquel lugar que había protegido durante años, sin permitir que nadie lo tocara. Cada tabla, cada rincón, seguía exactamente como su padre lo había dejado. O al menos, así había sido hasta ese día, porque ahora ya no era igual. «Entré», dijo él de pronto con la voz más baja, «y cambié algunas cosas». Victoria bajó la mirada de inmediato. «Lo siento», susurró. «Pensé que estaba abandonada». Alonso no respondió. Avanzó unos pasos y cruzó el umbral de la cabaña, y lo que vio lo desarmó. El suelo antes cubierto de polvo estaba limpio, las tablas sueltas, ajustadas, la mesa en el centro, firme,
3 sillas colocadas con cuidado como si aún tuvieran propósito. El fogón encendido, una olla desprendiendo calor, y sobre la mesa, flores silvestres. Nada era lujoso, nada era nuevo, pero todo estaba vivo. Alonso se quedó quieto en medio de la cabaña, sin decir una palabra, sintiendo algo incómodo en el pecho, porque aquel lugar que había dejado congelado en el tiempo, ahora respiraba, y no gracias a él, sino gracias a alguien que no tenía absolutamente nada. Giró lentamente hacia Victoria. Ella estaba de pie cerca de la puerta, con las manos unidas frente al cuerpo, esperando, sin defenderse, sin justificarse, solo esperando. ¿De dónde vienen?, preguntó él finalmente. Victoria dudó un instante, como si tuviera que atravesar recuerdos difíciles antes de hablar. De San Tirso, su voz salió más baja. Teníamos una pequeña tierra, pero dejaron de permitirnos vivir en paz. Alonso frunció el ceño levemente. ¿Quién? Ella respiró hondo. Un hombre con poder hizo una pausa. Empezó a exigir parte de lo que cosechábamos. Y cuando no pudimos seguir pagándole, quemó todo. El silencio cayó como un golpe seco. El crepitar del fuego fue lo único que se escuchó durante unos segundos. Nos fuimos, continuó ella. No teníamos otra opción. Miró de reojo a su padre. Mi padre ya no podía trabajar y yo tenía que sacarnos adelante. Alonso la observaba sin interrumpir. Cada palabra encajaba, cada gesto, cada silencio. Llegamos aquí hace unos 40 días, añadió ella. Encontré la cabaña y pensé que era una oportunidad. Bajó la mirada. No sabía que le pertenecía a alguien. Alonso apretó la mandíbula. 40 días. 40 días dentro de su propiedad. Y nadie lo había notado. Pero ese pensamiento pasó a segundo plano, porque lo importante era lo que tenía delante. Una mujer que lo había perdido todo. Un padre que dependía completamente de ella. Y aún así, no pedía limosna, pedía trabajo, dignidad, eso. Lo golpeó. Alonso respiró hondo. Se pasó una mano por el rostro y entonces habló. Me dejé llevar por la situación al llegar, dijo con sinceridad. Y no fue justo. Victoria levantó la mirada. Sorprendida, no esperaba eso. Pero tampoco voy a hacer algo peor, añadió él. Se acercó un paso. No voy a dejarles en la calle. El aire pareció detenerse. Mi propiedad es grande, continuó. Hay casas para empleados, seguras. Dignas. Miró directamente a Victoria. Y usted puede trabajar para mí. El silencio que siguió fue diferente, más profundo, más real. Victoria no reaccionó de inmediato, como si necesitara unos segundos para entender que aquello era verdad, que no era un sueño, que no era una ilusión pasajera. Sus ojos comenzaron a llenarse. Por primera vez, su fortaleza se quebró. Se llevó las manos al rostro. ¿Habla en serio? Su voz tembló. Alonso asintió. Completamente. Victoria dejó escapar una respiración que llevaba demasiado tiempo contenida. Una mezcla de alivio, de cansancio, de emoción acumulada. No sé cómo agradecerle esto, dijo con la voz rota. Alonso la observó en silencio. Y en ese instante lo entendió. Aquello no era solo un trabajo, era estabilidad, era refugio, era vida. Y algo dentro de él se acomodó, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera hecho exactamente lo que debía. Recojan sus cosas, añadió. Mandaré a alguien a ayudarles. Victoria asintió todavía emocionada. Gracias. Señor Villamarín, él hizo un leve gesto con la cabeza. Se giró y salió de la cabaña. Pero cuando montó su caballo y comenzó a alejarse, algo no encajaba. Había salido de la mansión buscando silencio, buscando claridad y ahora su mente estaba más llena que antes. Pero no era confusión. Era otra cosa. Una sensación nueva. El recuerdo de unos ojos verdes, de una voz firme, de una mujer que no se rompía, aunque la vida ya lo hubiera intentado todo, y mientras el camino de regreso se abría ante él, Alonso de Villamarín entendió algo, que aún no sabía cómo nombrar. Aquella mujer no era un encuentro cualquiera.
El carruaje llegó al atardecer. El sol caía lento sobre los campos de Valdeluz, tiñéndolo todo de un dorado suave, que hacía parecer aquel lugar casi irreal. Victoria ayudó a su padre a bajar con cuidado, sus manos firmes, su voz tranquila, siempre sosteniéndolo, siempre guiándolo. Frente a ellos, una pequeña casa de piedra, sencilla, pero limpia, ordenada, y llena de algo que hacía tiempo no sentían: seguridad. «Aquí vivirán», dijo una mujer de postura recta y mirada precisa al acercarse. «Mi nombre es Cecilia. Soy la gobernanta». Victoria asintió con respeto. «Gracias, señora». Cecilia las observó un segundo más, evaluando, midiendo. «El duque dio órdenes claras», añadió. «Todo debe estar listo para ustedes». Abrió la puerta, y lo que encontraron dentro superó cualquier expectativa. Una chimenea de piedra, una mesa firme, 2 habitaciones con camas preparadas, una cocina abastecida, nada lujoso, pero todo suficiente. Victoria sintió un nudo en la garganta, porque después de tanto tiempo ya no estaban sobreviviendo, estaban empezando de nuevo. «Si trabaja bien, podrá quedarse aquí», dijo Cecilia directa. «Mañana comienza en la cocina». Victoria asintió sin dudar. «No la defraudaré». Cecilia hizo un leve gesto con la cabeza y se marchó, dejándolos solos por primera vez, en un lugar que ya empezaba a sentirse como hogar. El silencio que quedó no era incómodo, era paz. Héctor recorrió con las manos la mesa, las paredes, la madera de la silla, y sonrió levemente. «Estamos a salvo, ¿verdad, hija?» Victoria apretó su mano. «Sí, papá, ahora sí». Pero aunque sus palabras eran firmes, en su interior sabía que no todo era tan simple, porque había algo más, algo que no podía ignorar. Esa noche, después de acomodarlo todo, Victoria se acercó a la ventana. Desde allí se veía la mansión, imponente, lejana, intocable, y en algún lugar dentro de ella estaba él, Alonso de Villamarín, el duque, el hombre que había cambiado su destino en un solo instante. Victoria apoyó la mano en el marco de la ventana y por un momento se permitió sentir. Recordó su mirada, su voz, la forma en que había decidido ayudarlos, sin estar obligado a hacerlo, y entonces lo entendió. Ese pensamiento, ese que empezaba a formarse sin permiso, era peligroso, muy peligroso, porque él no era un hombre cualquiera, era su patrón, era el duque, y ella, solo una empleada más. «No», susurró para sí misma, «no puedes permitir esto». Se apartó de la ventana, como si alejarse físicamente fuera suficiente para calmar lo que sentía, pero no lo era, porque aquello ya había empezado. A la mañana siguiente, Victoria se levantó antes del amanecer, preparó el desayuno para su padre, dejó todo organizado y salió hacia la mansión. El aire era frío, la hierba húmeda bajo sus pasos, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados. Era el inicio de algo nuevo. Entró por la puerta lateral siguiendo a otros empleados. La mansión por dentro era aún más impresionante. Pasillos largos, techos altos, una organización impecable. Todo funcionaba como un mecanismo perfecto, y ella tenía que encontrar su lugar allí. «Victoria», llamó Cecilia desde la cocina. La joven se acercó de inmediato. «Ella es doña Pilar», dijo señalando a una mujer de manos firmes y mirada exigente. La encargada de la cocina. Doña Pilar la observó de arriba a abajo. «Aquí no necesito promesas», dijo. «Necesito resultados». Victoria sostuvo la mirada. «Entonces no tendrá problema conmigo». Un leve silencio, y luego una pequeña sonrisa. «Bien», respondió la mujer. «Ponte el delantal, hay mucho trabajo». Y lo había. Ollas hirviendo, cuchillos cortando, voces cruzadas, todo rápido, todo preciso. Victoria se movía entre todo aquello, con una naturalidad que sorprendió desde el primer momento. Aprendía rápido, observaba y ejecutaba mejor,
y sin darse cuenta, empezó a destacar. Fue entonces cuando Cecilia anunció algo que cambiaría el ritmo de toda la casa. El duque ha decidido organizar un baile este domingo. El murmullo se extendió de inmediato. ¿Un baile? ¿Después de tanto tiempo? Por fin. Doña Pilar sonrió levemente. Parece que nuestro duque por fin quiere esposa. Victoria se quedó quieta, solo un segundo, pero suficiente, porque algo en su pecho se tensó. Sin razón lógica, sin sentido aparente, pero estaba ahí, y no pudo ignorarlo, porque mientras todos hablaban emocionados, ella solo podía pensar en una cosa. El duque buscaba esposa, y eso significaba que él nunca podría ser suyo. Los días en la cocina pasaban rápido, demasiado rápido. Victoria se movía entre ollas, especias y fuego, como si hubiera nacido para aquello. No preguntaba más de lo necesario, no hablaba de más, y no se detenía. Observaba, aprendía y ejecutaba, y eso. Doña Pilar lo notó desde el primer día. «Tienes mano», le dijo una mañana, probando una salsa, «y no es algo que se enseñe». Victoria bajó la mirada con humildad. «La vida enseña, señora». Doña Pilar no respondió, pero desde ese momento empezó a confiar en ella, y poco a poco su nombre comenzó a escucharse más, primero en la cocina, luego en los pasillos, y finalmente, donde menos debía. «La nueva cocinera tiene talento», comentó una doncella. «Dicen que el duque probó uno de sus platos», añadió otra. Victoria no quería escuchar, no quería destacar, no quería ser vista, pero ya era tarde. Mientras tanto, en el otro extremo de la mansión, Alonso también había empezado a notar algo. Al principio fue casual, un comentario, un plato distinto, un detalle, pero luego se volvió constante. «¿Quién ha preparado esto?», preguntó una noche. «La nueva chica, señor», respondió Cecilia. «Victoria Alarcón». El nombre se quedó en el aire. Victoria. Alonso no dijo nada más, pero al día siguiente volvió a preguntar, y al siguiente también. Sin darse cuenta, empezó a buscar señales, pequeñas excusas, motivos sin importancia real, pero suficientes, porque había algo en ella que no lograba apartar de su mente. Una tarde, mientras revisaba asuntos del ducado, doña Carmen apareció en la biblioteca, sin hacer ruido, como siempre. «Te noto distraído, Alonso», dijo con suavidad. Él no levantó la vista de los papeles. «Estoy trabajando», la anciana sonrió. «Sí, pero no estás aquí». Alonso suspiró. No respondió. No tenía sentido intentar ocultarlo ante ella. «¿Es bonita?», preguntó de pronto la abuela. Él alzó la mirada. «¿Quién?». Doña Carmen arqueó una ceja. «La muchacha». El silencio fue respuesta suficiente. La sonrisa de la abuela se ensanchó. «Interesante. No empieces», murmuró él. Pero ya era tarde. «Ten cuidado, Alonso», añadió ella con calma. «Hay miradas que cambian destinos». Él volvió a sus papeles, pero ya no leía, porque sabía que tenía razón, y mientras todo eso ocurría, Victoria hacía exactamente lo contrario. Evitar pensar, evitar sentir, evitar cruzarse con él, pero el destino no siempre coopera. Una mañana, mientras llevaba una bandeja por uno de los pasillos, giró una esquina sin mirar y chocó con alguien. La bandeja se inclinó, el equilibrio se rompió y unas manos firmes la sujetaron antes de que todo cayera. Victoria levantó la mirada y el mundo se detuvo. Era él, Alonso, demasiado cerca, más cerca de lo que nunca había estado. «Cuidado», dijo él sosteniendo la bandeja con una mano y su brazo con la otra. El contacto fue breve, pero suficiente. Victoria sintió una corriente recorrerle el cuerpo, y lo supo. No era imaginación, no era casualidad, era real. «Perdón, señor», dijo bajando la mirada de inmediato. No estaba mirando. Alonso no soltó la bandeja de inmediato, ni apartó la mirada. «Ahora sí está mirando», respondió, en voz baja.
Ella alzó los ojos sin querer y volvió a encontrarse con los suyos, oscuros, intensos, demasiado atentos. El silencio entre ambos duró un segundo más de lo debido, y eso lo cambió todo. Victoria fue la primera en romperlo. «Debo seguir trabajando». Se apartó, recuperó la bandeja y continuó su camino sin mirar atrás. Pero sus pasos ya no eran firmes, eran rápidos, demasiado rápidos, como si estuviera huyendo. Alonso se quedó allí, inmóvil, observando cómo se alejaba, y por primera vez lo admitió. Aquello ya no era curiosidad, ni interés pasajero, era algo más profundo, más incómodo, más difícil de ignorar, porque entre todos los rostros del baile que se acercaba, solo uno seguía apareciendo en su mente, y no era el de ninguna noble. Era el de una mujer que hacía todo lo posible por desaparecer. La víspera del baile llegó más rápido de lo esperado. La mansión era un caos organizado, flores por todas partes, telas, cintas, jarrones, voces cruzadas, pasos apresurados y una tensión silenciosa que se sentía en cada rincón. Todo tenía que salir perfecto. Cecilia no dejaba nada al azar. Esto aquí, eso allá, más luz en esa esquina. Victoria no paraba. Había pasado todo el día en la cocina, pero cuando pidieron ayuda para el salón, no dudó, porque trabajar era lo único que la mantenía lejos de pensar, lejos de él. La noche cayó, y poco a poco, la mansión se fue vaciando. Uno a uno, los empleados se retiraron, hasta que solo quedaron dos, Cecilia y Victoria. El salón estaba casi terminado. Las velas encendidas proyectaban una luz dorada y suave, dándole al lugar un aire casi mágico. Cecilia se llevó la mano a la espalda, cansada. «No doy más», murmuró. Victoria la miró. «Ya casi está todo», dijo con calma. «Termino los lazos y puede ir a descansar». Cecilia dudó, pero el cansancio ganó. «¿Estás segura?» «Sí». La gobernanta asintió. «Entonces confío en ti». Y se fue. La puerta se cerró, y por primera vez en todo el día, el silencio llenó el salón. Victoria respiró hondo, se recogió el cabello y volvió a su tarea. Lazos, uno a uno, con cuidado, con precisión, como si en ese gesto sencillo pudiera ordenar también lo que llevaba dentro. No escuchó los pasos, no escuchó la puerta, solo sintió que ya no estaba sola. Levantó la mirada, y allí estaba él, Alonso, de pie, en medio del salón, observando todo, observándola a ella. «Señor», dijo Victoria sorprendida, «no sabía que...». «No estabas mirando», respondió él, con una leve sonrisa, el mismo tono de aquella mañana, y eso la descolocó más de lo que quería admitir. «Estoy terminando la decoración», añadió ella intentando mantener la calma. Alonso avanzó lentamente, mirando los detalles, las flores, las cintas, los jarrones. «Mi abuela tenía razón», murmuró. «Tienes buen gusto». Victoria bajó la mirada. «Solo hice lo que me pidieron». «No», corrigió él. «Hiciste más que eso». El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo, era denso, cargado de algo que ninguno de los dos nombraba. «¿Qué le parece?», preguntó ella señalando el salón. «Las damas quedarán impresionadas». Alonso miró alrededor, luego la miró a ella. «Seguro que sí», hizo una pausa. «Pero no son las únicas». Victoria sintió el golpe de esas palabras, suavemente, directo, y decidió apartarse. «Solo faltan estos lazos», dijo, retomando el trabajo. Alonso observó los jarrones, las cintas, y sin decir nada, se acercó, tomó una silla y se sentó a su lado. Victoria se quedó quieta. «Señor, no es necesario». «Quiero ayudar», respondió él simplemente. Tomó una cinta, intentó imitar lo que ella hacía, pero el resultado fue desastroso. La cinta quedó torcida, mal anudada. Victoria lo miró, intentó contenerse. No lo logró, sonrió.
Está mal, dijo, sin poder evitarlo. Alonso miró su trabajo, y luego a ella. Lo sé. Y sonrió también, sin orgullo, sin incomodidad, solo natural. Victoria se acercó un poco más. Mire, dijo, primero sujeta aquí, luego gira y ajusta. Sus manos se movían con rapidez, con seguridad. Y en ese momento, él tocó la suya, sin querer, pero tampoco apartándose. Los dos se quedaron quietos, mirándose, demasiado cerca, demasiado conscientes. El mundo afuera dejó de existir. Victoria sintió el pulso acelerarse, el aire volverse más pesado, y lo supo. Si se quedaba un segundo más, iba a cruzar una línea, así que se apartó, despacio. Ahora sí, murmuró él, retomando la cinta. Repitió el movimiento, y esta vez salió perfecto. Felicidades, dijo ella con una sonrisa leve. Tengo talento, respondió él, y esa frase, tan simple, rompió la tensión. Los dos rieron, suavemente, y por un momento, todo fue fácil, ligero, real. Terminaron los últimos lazos juntos, sin darse cuenta del tiempo, sin querer que terminara, hasta que ya no quedó nada por hacer. El salón estaba listo, perfecto. Victoria se quitó el delantal. Debo irme. Alonso miró hacia las ventanas. La noche era profunda, oscura. Es tarde, dijo. No deberías ir sola. Mi casa está cerca. Aún así, se levantó, tomó su abrigo y añadió sin pedir permiso. Te acompaño. Victoria quiso negarse, pero no encontró cómo. Y en el fondo, tampoco quiso hacerlo. Salieron juntos. La noche era fría, silenciosa, y el camino demasiado corto. Caminaron lado a lado, sin hablar, pero diciendo demasiado. Cuando el frío la hizo encogerse levemente, Alonso se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue simple, pero para Victoria fue todo, porque el calor no venía solo de la tela, venía de él. Gracias, susurró. Él no respondió, solo la miró un instante más de lo necesario. Cuando llegaron a la casa, el momento se detuvo. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, señor. Ella entró, cerró la puerta, y él se quedó unos segundos más fuera, sin moverse, sabiendo que algo había empezado, y que ya no había vuelta atrás. Dentro, Victoria apoyó la espalda contra la puerta, el corazón desbocado, y entonces lo notó. Aún llevaba su abrigo, lo sostuvo entre sus manos, lo acercó, cerró los ojos, y susurró. No puedes enamorarte de él. Pero su voz no sonó convincente. El día del baile amaneció luminoso. La mansión de los Villamarín estaba irreconocible. Todo brillaba, las flores, las telas, las lámparas y el salón perfecto, como si cada detalle hubiera sido pensado para una sola noche, para un solo propósito, encontrar esposa. Victoria intentó no pensar en eso. Se centró en el trabajo, en las bandejas, en los pasos, en no levantar demasiado la mirada, en ser invisible. Pero no lo era, no esa noche, porque el salón se llenó, vestidos elegantes, perfumes intensos, risas estudiadas, y en medio de todo, él, Alonso de Villamarín, impecable, seguro, exactamente como debía ser, como todos esperaban que fuera, y Victoria lo vio, solo un segundo, pero suficiente, porque algo en su pecho se tensó, y no pudo evitarlo. La música comenzó, las parejas se formaron, y Alonso cumplió su papel. Bailó con una, luego con otra, sonrió, respondió, observó, pero no estaba allí, no del todo, porque entre cada giro, entre cada palabra, sus ojos buscaban, y cuando por fin la encontró, todo lo demás dejó de importar. Victoria, al fondo del salón, con su uniforme sencillo, intentando pasar desapercibida, pero imposible de ignorar. Sus miradas se cruzaron, un instante, nada más, pero fue suficiente. Victoria bajó la mirada de inmediato y se alejó,
como si huir fuera la única opción, y él lo entendió, pero no se detuvo. Pasaron minutos, quizá más, pero para Alonso el tiempo dejó de tener sentido, hasta que decidió dejar de fingir. En un momento en que todos estaban distraídos, se apartó del salón, sin hacer ruido, sin llamar la atención, siguiendo un impulso que ya no quería contener. La buscó, primero en la cocina, nada, luego en los pasillos, nada, hasta que salió al jardín, y allí estaba, sola, apoyada contra la pared, mirando la oscuridad, lejos de todo, lejos de él, o al menos eso creía. «Te estaba buscando», dijo Alonso acercándose. Victoria se giró de inmediato, sorprendida. «Señor, no debería estar aquí». «Lo sé». Se detuvo frente a ella. «A un paso». «Pero estoy». El silencio entre ambos se volvió intenso, irreversible. «Vuelva al salón», insistió ella. «Lo están esperando». «No quiero estar allí». Ella frunció ligeramente el ceño. «Debe hacerlo». «No», respondió él. «Quiero estar aquí, conmigo». No lo dijo, pero lo dijo todo. Victoria sintió cómo el corazón le golpeaba el pecho. «Esto no es correcto». «Lo sé. Entonces no debería». Alonso extendió la mano, sin hablar, sin insistir, solo ofreciéndola, y esperó. Victoria la miró, luego lo miró a él, y en sus ojos no había duda, había decisión, y eso fue lo que la hizo caer. Lentamente colocó su mano sobre la suya, y él la acercó, suavemente. La música del salón llegaba lejana, distorsionada, como si perteneciera a otro mundo, y allí, en medio del jardín, bailaron. Solo ellos, sin miradas, sin reglas, sin permiso. «Dígame por qué está aquí», susurró ella. Alonso no dudó. «Porque no puedo dejar de pensar en ti». El aire se volvió denso. «Eso no debería decirlo, pero lo estoy diciendo». Se acercó un poco más. «Bailo con otras, pero solo te busco a ti». Victoria cerró los ojos un segundo. «No podemos». «Lo sé». «Entonces, deténgase». Alonso la miró y negó suavemente. «No quiero». El silencio que siguió fue el último, porque después de eso ya no hubo espacio para fingir. Se acercó, despacio, dándole tiempo, dándole opción, una última. Victoria lo sintió, sabía lo que venía, sabía lo que significaba, sabía lo que debía hacer, decir que no, alejarse, detenerlo, pero no lo hizo, se quedó, y eso fue respuesta suficiente. Alonso la besó, y no fue un beso impulsivo, ni torpe, fue firme, seguro, intenso, como si llevara tiempo esperando ese momento, sin saberlo. Victoria sintió como todo dentro de ella cedía, no por debilidad, sino por verdad, porque aquello ya estaba dentro, y no podía negarlo más. Sus manos temblaron levemente, su respiración cambió, y por un instante se permitió sentirlo todo, pero solo fue un instante, porque la realidad volvió de golpe. El padre, el pasado, la diferencia entre ellos, todo, se apartó de él, de golpe, sin decir nada, y antes de que él pudiera reaccionar, dio un paso atrás, luego otro. «Esto no puede pasar». Su voz temblaba, y entonces se dio la vuelta, y se fue, rápido, demasiado rápido, como si quedarse un segundo más fuera suficiente para destruirlo todo. Alonso se quedó allí, inmóvil, con el aire todavía cargado de ella, mirando el lugar donde había estado, y entendió, ese beso no había sido el final, había sido el comienzo. Después del baile, nada volvió a ser igual. No hubo más encuentros en los pasillos, no hubo miradas cruzadas, no hubo casualidades. Victoria desapareció, no físicamente, pero sí para él. Entraba a la cocina antes que nadie, salía cuando el resto ya no estaba. Evitaba cada rincón donde pudiera encontrarlo, y Alonso lo notó, claro que lo notó. La buscó, más de una vez.
Pasó por la cocina con excusas que ni él mismo creía. Recorrió los pasillos en horarios en los que sabía que ella debía estar allí, pero siempre llegaba tarde, siempre un paso detrás. Y poco a poco entendió. No era casualidad. Ella lo estaba evitando, y no la culpó, porque él también sabía que lo que había ocurrido aquella noche no era algo fácil de sostener. Los días pasaron, 1, 2, 5, una semana completa, y aunque todo en la mansión seguía funcionando como siempre, dentro de él nada estaba en su lugar, hasta que una noche todo cambió. Alonso estaba en su biblioteca, papeles sobre la mesa, una vela encendida, y la mente lejos, demasiado lejos. Cuando llamaron a la puerta. «Adelante». Esteban entró, serio, más de lo habitual, y eso no era buena señal. «Señor, ya tengo la información que me pidió». Alonso levantó la mirada lentamente. «Habla». Esteban respiró hondo, como si supiera que lo que iba a decir no iba a ser fácil de escuchar. La familia Alarcón no siempre fue pobre. El silencio se tensó. En San Tirso eran propietarios, tenían tierras, estabilidad, nombre. Alonso no dijo nada, pero su atención se afiló. Todo cambió cuando el señor Héctor hizo negocios con un hombre poderoso. Una pausa. El marqués Rodrigo de Figueroa. El nombre cayó como un golpe seco. Un hombre con influencia, dinero y fama de destruir a quien se interpone en su camino. Alonso apretó ligeramente la mandíbula. Continúa. El negocio terminó siendo una trampa. Deudas, manipulaciones, pérdida total. El silencio se volvió más pesado. Héctor perdió todo. Las tierras, el dinero. Y cuando ya no tenía nada más que quitarle, el marqués quiso algo distinto. Alonso entrecerró los ojos. Ya lo intuía, pero necesitaba escucharlo. A su hija, el aire se volvió frío. Ofreció cancelar la deuda, a cambio de casarse con Victoria. Alonso no se movió, pero algo dentro de él se tensó por completo. Héctor se negó, continuó Esteban, y el marqués respondió como siempre responde. Otra pausa. Quemó lo poco que les quedaba. El silencio fue absoluto, denso, irrespirable. Después de eso, añadió, no tenían salida. Héctor aceptó, pero exigió dinero por adelantado, y cuando lo recibió, huyeron. Alonso se levantó lentamente, caminó hasta la ventana, miró la oscuridad, pero no veía nada, porque ahora todo encajaba. La cabaña, el miedo contenido, la forma en que ella evitaba ser vista. No era casualidad, estaban huyendo. El marqués la sigue buscando, dijo Esteban finalmente, y hay algo más. Alonso no se giró. Habla. Saben que alguien preguntó por ellos. El silencio se volvió aún más tenso. Es posible que pronto sepa que están aquí. Alonso cerró los ojos un segundo, solo uno, pero suficiente, porque en ese instante todo cambió. Ya no era solo una historia, ya no era solo un sentimiento. Ahora era peligro, real. Se giró, decidido. Refuerza la seguridad. Nadie entra ni sale sin que yo lo sepa. Sí, señor. Y mantente atento a cualquier movimiento. Esteban asintió y salió. Alonso no esperó. Tomó su abrigo y salió de la mansión. La noche era fría, oscura, pero no dudó ni un segundo, porque sabía exactamente a dónde iba. La casa de Victoria. Cuando llegó, llamó a la puerta, una vez, luego otra, hasta que se abrió, y allí estaba ella, con el cabello suelto, un chal sobre los hombros, y los ojos llenos de sorpresa. «Señor, es tarde». Pero Alonso no esperó. «¿Por qué no me dijiste que estabas prometida a un marqués?» El rostro de Victoria cambió. En un instante, el color desapareció, el aire también. «¿Está aquí?», susurró. «¿Me ha encontrado?» El miedo en su voz no era leve, era real, profundo. Alonso dio un paso hacia ella. «No, aún no, pero tenemos que hablar. Ahora».
Victoria abrió la puerta sin decir más, y él entró, porque a partir de ese momento ya no había forma de detener lo que venía. La puerta se cerró tras ellos. El silencio dentro de la casa era distinto al de la mansión, más pequeño, más real. Victoria no se movió, se quedó de pie, cerca de la mesa, como si no supiera si avanzar o salir corriendo. Pensé que, empezó con la voz apenas firme, que no lo descubriría tan pronto. Alonso la observaba, sin dureza, pero sin apartar la mirada. «No tienes que explicarlo», dijo él. «Lo entiendo». «No», negó ella con un leve temblor. «No lo entiende», levantó la mirada. Y esta vez no había contención. Había verdad. «Ese hombre no quiere casarse conmigo, quiere poseerme». El silencio cayó como un peso. «No es un acuerdo», continuó, «es una condena». Alonso sintió como algo dentro de él se encendía, una mezcla de rabia y determinación. «Entonces no vas a volver con él». No fue una sugerencia, fue una decisión. Victoria soltó una pequeña risa amarga. «No es tan sencillo». «Lo es». «No lo es», repitió ella. «Usted no sabe cómo funciona ese mundo». «Sí lo sé», respondió él firme, «y sé cómo detenerlo». Victoria lo miró en silencio, buscando, midiendo, como si intentara entender si aquello era real o solo palabras. «¿Por qué haría algo así por mí?», preguntó finalmente, y esa pregunta lo dejó sin defensa, porque ya no podía ocultarlo. No después de todo. Alonso dio un paso hacia ella, luego otro, hasta quedar frente a frente, demasiado cerca, demasiado claro. «Porque no puedo apartarme», dijo en voz baja, «porque lo intenté y no pude». Victoria sintió el golpe de esas palabras, directo. «Porque desde el momento en que te vi en esa cabaña, algo cambió». El aire se volvió más denso. «Y desde entonces, todo me lleva a ti». Victoria negó suavemente. «No diga eso, es la verdad. No puede serlo, lo es». El silencio volvió, pero ahora no había huida posible. «Esto no puede pasar», susurró ella. «Usted es el duque, y tú eres la única persona que me ha hecho sentir algo real en años». Victoria cerró los ojos un segundo, como si necesitara fuerza. «Esto no termina bien, termina como decidamos que termine». Abrió los ojos y lo miró. «¿De verdad? ¿Está dispuesto a enfrentarse a un marqués por alguien como yo?» Alonso no dudó, ni un segundo. «¿Por alguien como tú?» «Sí». El silencio que siguió no fue vacío, fue decisión. Y entonces Alonso hizo algo que lo cambió todo. Se arrodilló, lentamente, sin teatralidad, sin duda. Victoria se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que estaba viendo. «Cásate conmigo». Las palabras fueron simples, pero el impacto devastador. «¿Qué?» «Cásate conmigo», repitió, «y deja de huir». El corazón de Victoria golpeaba con fuerza. «Eso no es una solución». «Sí lo es. Es una locura. Es la única forma de protegerte». Ella dio un paso atrás. «No quiero que se case conmigo por obligación». Alonso negó. «No lo hago por obligación». La miró, con una claridad absoluta. «Lo hago porque te amo». El mundo se detuvo. Victoria dejó de respirar un segundo, porque esa palabra no la esperaba. No así. No de él. «No puede decir eso». «Lo estoy diciendo». Se levantó lentamente y añadió, sin apartar la mirada, «y no voy a retractarme». El silencio se volvió insoportable, porque ahora todo estaba sobre la mesa, el miedo, el pasado, la diferencia entre ellos, y algo más fuerte que todo eso, la verdad. Victoria respiró hondo, una vez, luego otra, y entonces dio un paso hacia él, lento, decidido. «Sí, acepto», dijo con la voz firme. «No habrá marcha atrás. No la habrá. Ese hombre vendrá. Lo estaré esperando. Y esto cambiará su vida». Alonso sonrió levemente. Ya la cambió. Victoria lo miró, y por primera vez no pensó en huir, no pensó en lo imposible.
Pensó en lo que sentía y en lo que estaba dispuesta a perder si decía que no. Entonces, sí, el aire se rompió. Sí, me casaré con usted. Alonso no dijo nada, no hizo falta, porque en ese instante todo estaba decidido. La noticia se extendió rápido, demasiado rápido. En la mansión primero fue un murmullo, luego una certeza. El duque Alonso de Villamarín se iba a casar, pero no con una noble, no con una dama de linaje, sino con una mujer que había llegado sin nada. Hubo miradas, susurros, juicios silenciosos, pero Alonso no los escuchó, no le importaban, porque por primera vez en su vida no estaba cumpliendo con lo que se esperaba de él, estaba eligiendo. Doña Carmen fue la primera en sonreír. Al fin, murmuró al verlo decidido. Ya era hora. Mercedes no dijo nada al principio. Observó, midió, pero cuando vio a Victoria, no vio debilidad, vio firmeza, y eso fue suficiente. Si él la eligió, dijo finalmente, será por algo que yo aún no veo, pero lo veré. La boda no fue ostentosa, no necesitaba serlo. Fue íntima, sincera, real. Victoria caminó hacia él sin joyas excesivas, sin adornos innecesarios, pero con algo que ninguna de las damas del baile tenía, verdad. Y cuando sus manos se encontraron, no hubo duda. Pero el mundo no se detiene por amor. 3 días después de la boda, llegó el marqués Rodrigo de Figueroa. Su carruaje cruzó las puertas del ducado, como si ya le perteneciera. Su mirada era fría, calculadora, y su sonrisa no prometía nada bueno. «Vengo por lo que es mío», dijo sin rodeos. Alonso no retrocedió, ni un paso. «Se equivoca de lugar». El marqués soltó una leve risa. «Esa mujer me pertenece. Hay un acuerdo». «Había», corrigió Alonso, «y ya no tiene valor». El silencio entre ambos se volvió afilado. «¿No entiende con quién está tratando?» «Sí lo entiendo». Alonso dio un paso al frente. «Y aún así, no me importa». El marqués entrecerró los ojos. Por primera vez, no tenía el control. «Esto no termina aquí. Para usted, sí». La voz de Alonso fue firme, inquebrantable. «Si vuelve a acercarse a mi esposa, responderá ante la corona, y esta vez no habrá trato». El marqués lo sostuvo con la mirada. Midió, calculó y finalmente sonrió, pero ya no con seguridad, sino con advertencia. Se giró, subió a su carruaje y se fue. Y con él se fue el pasado. El tiempo pasó, no de golpe, sino poco a poco, como todo lo que vale la pena. Victoria dejó de ser la mujer que sobrevivía, para convertirse en la mujer que elegía. Aprendió, se adaptó, se mantuvo firme. Nunca dejó de ser ella, y eso fue lo que hizo que todos la respetaran. Alonso cambió, pero no perdió su fuerza. Solo encontró algo que antes no tenía: dirección, y por primera vez, paz. Meses después, volvieron a la cabaña, el mismo lugar donde todo empezó, pero ahora no había miedo, ni huida, solo calma. El lago seguía igual, los árboles también, pero ellos ya no eran los mismos. Victoria caminó hacia la puerta, la tocó suavemente y sonrió. Aquí empezó todo. Alonso se acercó por detrás, la rodeó con los brazos. «No», susurró. «Aquí empezó lo que sigue». Dentro de la cabaña, una pequeña cuna descansaba junto al fuego, y en ella, la prueba de que aquella historia no había terminado, porque hay encuentros que parecen casualidad, pero en realidad son destino. Y aquel día, cuando una joven sin nada cruzó una puerta que no debía, no encontró un refugio, encontró su vida. Si esta historia logró emocionarte, suscríbete a Historias con Sello de Amor y acompáñanos en cada relato donde el destino siempre tiene la última palabra. Y dime en los comentarios, ¿crees que Victoria hizo bien en quedarse o debió huir desde el principio?